Bien, y yo le cuento que vamos a tener ahora un momento muy especial. Todos los momentos aquí en Radio High lo son, pero distinto y especial. Voy a comenzar diciendo que ser hijo siempre tiene sus complejidades, es parte de la vida. Pero ser hijo de padres que han sido muy potentes en su acción, en su legado, tanto en lo público como me imagino en lo privado, con todo lo que eso significa, ¿eh? Presencia, carencia, particularidades, todos los que tienen padres que son personajes, por decirlo así, bueno, no nacen en un lugar estándar y tampoco podría salir de esos padres un hijo estándar. Se lo digo porque está aquí y es imposible no hablar de él y su biografía y lo que hace ya desde hace muchos años, sin pensar que es de alguna manera el fruto de esos padres que también supieron llevar y hacer mundos y claro, seguro eso tiene mucho en él. Está con nosotros en Radio High, acá en el estudio, Gaby Meyer, Gabriel, que si ya el apellido le dice algo, es el hijo de el recordado rabino Marshall Meyer y su mamá Naomi Meyer. Y está aquí en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque presenta un libro que acaba de salir del horno, así me lo han dicho, Al borde del verbo, una autobiografía de ficción de aristas proféticas. ¡Wow! Ni más ni menos con eso. Pero este trotamundos, que le acabo de preguntar en qué idioma escribe y en qué idioma sueña y en qué idioma canta, como le digo, no podía ser distinto que de esos padres saliera un personaje. Y vamos a hablar un poco entonces de él, de lo que hace e incluso de su vida. Gaby, bienvenido a Radio High, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Dijiste cuando entrabas que hace ya 3 años que no estabas por estas. Más sí, 3 años. Y recién, porque nos hemos enterado, así es la vida, le decías que sos un hijo de campamento de Mahané Ramá, y es literal. Cuenta esa historia. Literal, sí, entre Río Ceballos y Sal si puedes. Yo rompí la bolsa, ya estaba apurado por salir, soy 7 mesino, tenía muchas cosas para hacer, empaqué el cordón umbilical y me fui. Ajá. Tenías ganas ya de venir a hacer lío. Y sí, estaba muy cómodo ahí, pero había que hacer cosas y ya, sí, salí temprano. Entonces debes ser Por eso llego temprano a todos lados siempre. muy bien, llegaste muy puntual. Sí. Digo, claro, 7 mesinos, eso significa que sos de febrero, enero, Febrero, febrero. febrero. Claro, febrero, porque en esas épocas El campamento era en el verano, claro. no, siempre fue verano, pero eran largos además, ¿no? Bueno, era de un mes, había en febrero y en enero. En esa época había 2 meses, ya yo nací en el 66. Y sí, en esa época mis viejos estaban ahí un rato largo. Un rato largo. Y Pero empaqué los escarpines, me vine a Buenos Aires muy, muy temprano. sí, me imagino. Y ahí en calle Superi, seguramente de los Incas Los Incas Yapiola, y ahí, Zapiola, ahí, sí, 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 ahí crecí, sí. claro que sí. Quinto piso. ¿Cuántos años creciendo ahí? Y como 18, 17, 18, sí. 17, 18, es decir, bien porteño, bien argentino. Sí, sí, jugador de fútbol desde los 3 años, sí. ¿Ah, sí? Y sí, sí. Sí, ¿Talentoso? yo jugaba llegué hasta a la cuarta de Acoag, Mirá, jugaba de 5. te daban o dabas, ¿eh? Ambas cosas. Yo también ordenaba mucho el partido, Ajá. aprendí mucho de cómo organizar gente jugando al fútbol, aprendí a cantar en la Bombonera, yo iba a la cancha de Boca todos los domingos, me llevaba un amigo de mi viejo, un socio de Betel, Werner Cohen, que tenía una platea ahí. También en el 78 vi todos los partidos del Mundial en la cancha de River, que me regalaron para mi bar mitzvah. Yo era fanático de Boca y de la selección. Mirá el hijo del rabino Meyer en la bombonera gritando y en la cancha jugando Sí, y
porque el fútbol es un ritual, que hay pocos que quedaron rituales humanos así de esa envergadura. Por ejemplo, el Mundial, la final, en la guerra del 2014, cuando empezó el partido, la final, pararon de disparar. Y cuando fue el entretiempo empezaron a disparar, y en el segundo tiempo pararon de disparar. O sea que es un ritual humano que es uno de los últimos que quedan de ese tamaño, de millones y millones de gente en todo el mundo, que en vez de concentrarse en la guerra se concentran en un juego. Sublimación, dicen, de la guerra, ¿no? Sí, una cosa muy, muy buena. Así que este porteño, amante del fútbol y hijo de estos personajes... Bueno, cordobés. Es verdad, pero no te duró un ratito nada más. Se me fue la tonada. Y después de ese... No, pero yo volví a Córdoba todos los años, ¿eh? Claro, a Majané. Sí, el Arroyito, ahí aprendí muchísimo sobre todo el espíritu, porque en Majané los viernes, en esa época, siempre había como una ajaná rujanita, una preparación espiritual para Shabbat, y los chicos de una carpa, que éramos ponerle 7, y el Madrid, nos íbamos al agua, a las rocas, nos sentábamos ahí y nos preparábamos para el Shabbat. Entonces, la naturaleza y el Shabbat para mí están unidas, y la sinagoga ahí no tenía techo, era el cielo, y mi viejo siempre hacía las tfilot a la mañana para los chiquitos de Ida Aleph, de los 9 años, 10 años, y yo cuando tenía 13, 14 iba con los 9 años, 10 años, porque estaba mi viejo y era maravilloso. Mi viejo preguntaba a los chicos sobre Dios y hablaban del Shema durante 1 hora, y era una cosa muy íntima y muy, muy profunda, y los chicos se lo tomaban en serio, porque mi viejo se tomaba a los chicos siempre en serio. Mi viejo era buenísimo con los chicos chiquitos. Y le encantaba además estar con ellos, ¿no? Uh-huh. Bueno, es indefectible que antes de que hablemos del libro y que cantemos y que la pasemos bárbaro en este inicio, digas un poquito algo respecto de lo que tu viejo en ese tiempo histórico. Yo siempre creo que hay que entender a las personas en el momento histórico que le toca y lo que puede hacer cuando le toca. Marcó esta comunidad absolutamente. Es un antes y un después, y en las distintas etapas de tu viejo, porque muchos no saben que cuando llegó a Buenos Aires, solamente los que conocemos bien sabemos que llegó al Templo de Libertad, que el hombre usaba un sombrero como de galera, así negrito. Después, tuvo evoluciones internas. No duró mucho ahí. Claro, no duró mucho, pero bueno, todo un proceso del mismo, de ir cambiando y entendiendo el momento que le tocó. Un momento tan bravo en la Argentina, ¿no? Sí, a ver qué te parece si canto algo. Es una canción que empezamos a cantar en la yivá de mi papá, que nació en la yivá de mi papá y que un poco representa su espíritu, que es Beafta le reaja camoja, y después me pongo a hablar desde otro lado, porque mi viejo se merece otro nivel de conciencia, y estamos muy en la cabeza y yo quiero entrar en el corazón. Me parece maravilloso. Okay. Vamos. Gaby Meyer aquí en Radio High, mire, con la guitarra. Areni mekabel alai et mitzvat abore ve'ahavta lereacha kamocha reacha kamocha. Areni mekabel alai et mitzvat abore ve'ahavta lereacha kamocha reacha kamocha. Areni mekabel alai et mitzvat abore ve'ahavta lereacha kamocha reacha kamocha. Amor, 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 amor. El mensaje es el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Él es tu amor. Ve'ahavta lereacha
camoja, reaja, camoja, camoja, reaja, camoja, camoja, reaja, camoja, camoja, reaja, camoja. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, déjenme contarles cómo me siento. Ustedes me dieron tesoros tan sutiles, ya tienen mi amor. Wow. ¿Cómo se sigue después? Y se sigue hablando que el amor es el amotzi, el amor es el pan, el amor es la paz, que también es el pan, y el otro lado del amor es la justicia, que es el vino y la verdad. Y esas dos cosas deben estar juntas. Esa es la iniciación que tuvo nuestro primer padre, que fue Abraham, de la familia de Abraham, con su maestro, el primer rey de Jerusalén, Cohen el Elión, Melchizedek. Esto no es New Age ni esotérico, esto está en Bereshit, en la Torá. Entonces él, después de las guerras de Abraham, lo sentó y le dio pan y vino. Y de ahí viene en la misa también el cuerpo y la sangre de Jesús, y los cristianos lo tomaron también. Pero esa es la base, es el Salmo 85, que dice que la justicia y la paz tienen que abrazarse y no pueden separarse. Y eso fue un poco lo que mi viejo me enseñó y lo que mi viejo vivió toda su vida, mi papá, el rabino Marshall Meir. Y son las dos únicas cosas en la Torá que hay que, en hebreo se dice lirdof, perseguir, ¿será? ¿Sí? Perseguir. Entonces es la paz y la justicia. Tzedek, tzedek, tirdof, como decía el profeta Amós. Y dice tzedek, tzedek dos veces, porque una justicia es como la veo, por ejemplo, la vemos nosotros, pero la otra parte de la justicia es como la ven los enemigos. La justicia se compone de todos, no de nuestra visión de la justicia solamente. Esa es la justicia. Y Bakesh Shalom Berrotfeu, hay que perseguir la paz, no solamente rezar por la paz, sino perseguirla, que quiere decir ponerse en lugares incómodos con el enemigo, porque la paz se hace con el enemigo, no con el amigo. Entonces, y no la palabra paz romana, de pax romana, ¿no? Que de ahí viene la palabra paz del latín. Shalom no es eso. Shalom y salam en árabe, que es la misma raíz, primero es uno de los nombres de Dios, también para los sufis y también para los judíos. Y segundo, que Shalom viene de Shalem, que viene algo de plenitud. Es como un rompecabezas en donde cada parte debe ser celebrada para que esto sea completo, ¿no? Para que haya plenitud. Entonces, la paz no tiene que ver con abogados con corbata firmando un pedazo de papel, tiene que ver con la plenitud de todos, incluyendo a los tomates y a las montañas y a los ríos, a los animales, a los árboles. Y bueno, obviamente en el caso a los humanos también, ¿no? De todos los bandos y de todos los colores y de todos los tipos. Y por eso me parece que ya entraste. Este libro se llama, ¿sí? Ficción de aristas, veo bien, proféticas. Mira que sí. Sin los binoculares ahora cada vez más difícil. Sí. Sí, porque yo vengo de una tradición profética, mi papá también, o sea, los mentores principales de mi papá, obviamente Heschel, que fue su rebbe, él fue asistente privado de él durante 9 años. Para los que no saben, bueno, Heschel fue un teólogo, rabino, filósofo increíble que se salvó de los nazis, toda su familia fue asesinada ahí en Europa, y él se escapó por Inglaterra, llegó a Estados Unidos y en algún momento se encontró con Martin Luther King, además de enseñar en el seminario rabínico conservador ahí, que muchos no lo querían porque tenían miedo de lo que hacía, como a mi viejo acá. Pero bueno, Martin Luther King se emocionó mucho cuando lo escuchó a Heschel decir let my people go, dejen a mi pueblo salir, que viene de nosotros venimos de un pueblo de esclavos. A veces nos olvidamos con estas torres y nuestro privilegio, pero venimos de ser esclavos, ¿no? Entonces Martin Luther King se emocionó mucho y tomó ese emblema, así como
la CONADEP tomó nunca más. Mi papá es el que propuso ese nombre a la comisión de la CONADEP. Entonces, Heschel es el que le dio Let My People Go a Martin Luther King, y hace poco vi un video de Andrew Young, que es uno de los amigos de Martin Luther King y discípulos, que decía que todos andaban con el libro de los profetas de Heschel en el bolsillo, todos los amigos de Martin Luther King Jr. Entonces, esa es la tradición por un lado. Por otro lado, Martin Buber, por Martin Buber yo soy argentino, porque mi viejo fue a Martin Buber y tenía que hacer la tesis para su doctorado, y Martin Buber le preguntó: joven, ¿usted quiere escribir sobre la historia o quiere hacer historia? Mi viejo no sabía si venir a Argentina a trabajar en Libertad o terminar su tesis, le faltaba la tesis para el doctorado. Y Buber le dijo: bueno, ¿usted quiere escribir historia o quiere hacer historia? Y mi viejo hizo historia, después le dieron un montón de doctorados honoris causa y qué sé yo. Pero bueno, esos son mis dos abuelos espirituales, Buber y Heschel. Entonces, ellos vienen de una tradición profética. Ni más ni menos. No, sí, No, chiquitas sí, no. Sí, entonces esa es la tradición profética, porque como yo siempre digo, en el antiguo Israel estaban los reyes, ¿no? Estaban los que hacían la política, los ejércitos, los impuestos, la organización social. Estaban los sacerdotes que hacían la religión, anda para allá, no anda para acá, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, salpica el cordero para acá, el cordero para allá. Pero bueno, eso en los tiempos del templo. Pero había una tercera voz, y esa tercera voz casi no existe. Ese es el espíritu de Israel, son los profetas. Los profetas son los que chequeaban a los políticos, los que chequeaban a los religiosos, los que defendían a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Beafta et hager, dice en la Torá 36 veces. Ama al extranjero porque fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Y eso es lo que mi viejo me enseñó, eso es lo que Buber y Heschel le enseñaron a mi papá, eso es lo que venía del Baal Shem Tov, que creó el hasidismo en los bosques de Europa. Y eso venía de los cabalistas, que estaban tratando de rescatar esa voz también femenina, la Shejinah, y los místicos de antes, y bueno, que vienen de los profetas, y que vienen antes de que la profecía, son el Dad y Meidad, ¿no? Que son esos dos personajes que a mí me encantan, son mis héroes de la Torá, que son los que profetizan en el campamento. Y Josué se pone mal y le viene a decir a Moisés, bueno, ¿qué pasa? Estos dos están haciendo algo mal, y Moisés le dice: no, ojalá un día todos estén así. Bueno, yo vengo de ahí. Yo le decía que, bueno, nadie nace de un repollo y no podía ser distinto, viniendo de donde viene, con esos abuelos espirituales, con esos padres genéticos, e incluso con un abuelo que también conocí, el rabino Tuvia Friedman, Zichron Libraja, que fue un enorme maestro y también un personaje bellísimo y sabio de la cultura judía. Digo, todo eso se condensa en este personaje que ha recorrido mundos, porque te fuiste de la Argentina, Gaby, empezaste en el 88. Y Israel, pero... No, me fui primero a Grecia, sí, por eso, después me fui a París, después estuve en Nueva York, después estuve en África, llegué a Israel después de vivir un año en el Sinai, tenía un camello, construí una casa ahí en Egipto, sí. Así, yo hice el camino que hicieron nuestros ancestros, desde el Sinai, estuve un año ahí antes de llegar a Israel. ¿Con un camello? Sí, te compraba un camello entre 4 amigos, salió unos $600 en esa época. Y con el camello traíamos la comida de la costa, traíamos las verduras, eso del arroz, qué sé yo, las cosas que necesitaban, lentejas. Ah, no, una película. Sí. No, bueno, no es una, para mí es mi vida, no es una No, película. no, por eso, pero tu ni vida... soy un personaje, tampoco pero... soy Gabriel. No, Sí. pero digamos, Sí. no te privaste de nada, digamos. Y bueno, eso es lo que yo sé y es lo que mi papá me enseñó. Él tampoco se privó de nada. Y cuando lo atacaban, él no le importaba, digamos, o bueno, se lo sufría, pero él seguía el camino que le enseñaron sus maestros, y cuando iba a las cárceles a visitar a los presos políticos y a los gente que había desaparecido, estaban torturados, iba con la Torá, iba con a veces lo desnudaban, le decían judío de mierda, viste, estaba lleno de esvásticas en las prisiones en esa época, y si era judío te torturaban el doble. Pero a mi papá no le importaban que lo desnudaran, que eso, él estaba haciendo su labor. Y él decía: mi labor viene de los profetas.
Mi viejo no venía de la política, venía de los profetas. La pasión que no se puede frenar por ese compromiso profético Y ético. y ético, y lo que cantabas antes, el amor al prójimo, que es la manera de justamente expresar la divinidad a través del hombre, ¿no? Ni más ni menos. Y los animales, mi viejo le encantaban los bosques también, y le encantaba la naturaleza. Mi papá fue Eagle Scout, que en esa época de los Boy Scouts en Estados Unidos, en los años 40, tenías que pasar una prueba con un cacique originario. Mi viejo hizo eso y le impactó muchísimo. Y tenía una reverencia por la naturaleza muy, muy grande. Mi viejo, cada vez que volvíamos del colegio, yo iba al Tarbut en las primarias hasta tercer año, y íbamos con mis hermanas en la primaria, volvíamos en invierno, y mi viejo, había una chimenea en el departamento, y mi viejo hacía un fuego todos los días, nos esperaba con un fuego, dejaba todo lo importante que estaba haciendo en el seminario y se venía a la casa a preparar un fuego y jugaba con nosotros todas las tardes. Wow, porque... A los acuanautas en la bañadera, me acuerdo también. Tu viejo, un apasionado por la vida, un apasionado por hacer, por estar. Por el arte, la estética. Eso, mi mamá también, eso, porque, los dos. Viste, era indefectible, y vamos a volver a vos, pero claro, ¿no? Hablaste de tu viejo haciendo ese fueguito, y también amante de la naturaleza, y los que algo sabemos de él, amante de la ópera, amante de la cultura, amante de todo, ¿no? No dejó nada que no le haya puesto toda su pasión, y como los grandes, también lo mencionaste, claro, no es fácil transitar la vida con esa pasión, pero es maravilloso porque después deja toda esa huella. ¿Este libro surge en qué momento, Gaby? En la pandemia lo empecé a escribir en inglés. Al principio no sabía qué hacer. Lo que quería hacer era sacarme de adentro las historias para empezar a contar historias nuevas, ¿no? Entonces empecé a anotar todas mis historias, y después dije, no, pero no quiero hacer un libro sobre mí, porque me parece un poco mezquino y aburrido además. Entonces dije, no, tengo que tener una aventura que involucre a gente, ¿no? Y hay tanta distopia ahora que hacer una utopía es como revolucionario en este momento, ¿no? Hablar de la belleza, hablar de cuál es el escenario. En inglés dicen the worst possible scenario, ¿no? Pero está ¿cuál es el best possible scenario? Sí. Manifestar la realidad es enfocarse en la medicina del conflicto, no en el conflicto, porque si tratás de arrancar un granito de pus y te lo seguís apretando y apretando y apretando, nunca va a sanar. Entonces, eso es lo que sale en la televisión, lo que sale en las noticias, lo que sale en los diarios, lo que se habla en los cafés, en los taxis, y no se enfocaliza en crear una nueva realidad, que eso es lo importante, manifestar una realidad más bella, una realidad más justa, una realidad en donde salgamos del teléfono y salgamos de las pantallas un momento y nos encontremos. Así de verdad. Esencia con esencia. Sí. Y para eso la música y las palabras. Sí, la música es un gobierno maravilloso, porque cualquiera que entre en armonía no necesita un rango, no necesita ninguna credencial ni DNI, simplemente te metes en armonía y entras. Puede ser en silencio, puede ser aplaudiendo, puede ser con palabras, puede ser una segunda voz, una tercera voz, puede ser con volumen, sin volumen, pero si estás adentro del shalom, en la melodía, en la armonía, entonces la música te deja entrar. Es una forma de gobierno maravillosa. Produce comunidad la música, sí. Produce esto de un idioma universal, no necesitas ni saber el idioma, nada. Te conecta con el otro, con ¿no? el cerebro límbico también, ¿no? Es como cuando vemos un cachorrito, o cuando vemos una puesta de sol, o no sé, nos besa una mujer hermosa, o entramos en otra parte del cerebro. Ya no es la que se defiende, el reptil, ¿no? La que trata de huir o atacar, o se congela. No, es la parte que se derrite. Y a través del cerebro límbico pasás a la corteza cerebral, y ahí se pueden resolver conflictos. En la corteza cerebral puedes hablar de todo. Cuando ya no sentís que el éxito del otro te amenaza tu existencia, sino que ya creaste una confianza. Nosotros teníamos encuentros, por ejemplo, con israelíes y palestinos en Israel, años, en donde
una hora y media estábamos en círculos de 20 personas, te estoy hablando de 7.000 personas, gente de Gaza, de la Cisjordania, de Tel Aviv, religiosos ortodoxos, conservadores, reformistas, lo que quiera, ateos, de los kibutzim, beduinos, drusos, todos. Y bueno, en un círculo en donde cada uno habla en primera persona, no sobre la filosofía ni lo que piensa, sino lo que está sintiendo. Entonces con eso empezábamos a la mañana. Después a la tarde hacíamos trabajo de derretir la ignorancia con talleres, hasidismo y sufismo. Pero te estoy hablando del rabino Fruman, que es un colono, que era maravilloso, con el imam del Aqsa, las mujeres juntos. Y después el rabino Malkior y Sari Nusseibah, el presidente de la Universidad del Quds, de Palestino, gente así de alto nivel, y siempre teníamos gente en esos encuentros. Después teníamos la celebración a la noche a través de las artes, con música y danza de todos los tipos, de todos los pueblos, y siempre teníamos un testigo que no era de la familia de Abraham. ¿Viste? Cuando invitas a invitados de afuera, la familia se porta mejor. Entonces cuando llega un tibetano o un sudafricano o un irlandés, todas culturas que vivieron conflicto racial, étnico, religioso, la gente se porta mejor, ¿no? La familia de Abraham se portaba mejor. Entonces esos 5 días en la naturaleza, con una cocina en común, con una carpa para niños, una carpa para mujeres, una carpa interreligiosa, eso era lo que yo estaba haciendo en Israel durante muchos años, desde el 2001 al 2009. Antes de eso tenía, estaba renovando el judaísmo, entonces hacía hagim judías, pero traía también a un cacique lakota para hacer depende de por ejemplo, en Tu Bishvat, un Hanukkah, por ejemplo, trajimos, el miércoles prendió la vela unos pueblos originarios del norte. El miércoles. El jueves prendió la vela un sufi palestino que hizo toda una enseñanza y un zikr. El viernes Shabbat, un rabino que trajimos de Estados Unidos, y junto con la banda Sheva, que ellos eran como la música, ¿no? del asunto, y la conexión con Israel, con la tierra. Y a la vez teníamos talleres de permacultura, era todo en la naturaleza, entonces había como toda una... Eso antes. Antes de eso, cuando llegué a Israel, empecé un grupo de teatro ritual, donde había gente de todas las religiones, arquitectos, leedores, no eran todos actores. Y bueno, y después es como que fui desde la familia primero por el arte, ¿no? Y traer la espiritualidad al arte. Después la familia de Isaac, tratar de que la parte judía, ¿no? La parte hebrea. Y después abrirlo a la familia de Abraham. Y después abrirlo a la familia de Noé y la familia de Adán. Yo estoy conectado con una alianza ya 7 años, no sé si va a seguir, pero defender lo sagrado, donde hay que nació en Standing Rock, en el levantamiento contra el oleoducto, y ahí hay gente de todas las tradiciones, y donde se reza antes de activar. O sea, el activismo viene o el artivismo viene a través del espíritu, o enraizado en el espíritu. No podía salir, yo le digo, a alguien estándar, sí, que condensa todo esto que está de alguna manera contándonos Gaby Meyer en esta visita a Radio High, después de 3 años que no estaba físicamente en esta Argentina, pero siendo tan argentino y tan judío y tan universal y tan humano, y como dijo, vino él, de alguna manera se trasunta, a crear realidades, no solo a... Un santuario para el apocalipsis, eso es lo que llamo, lo que voy a hacer, sobre todo en San Telmo, pero vamos a empezar este domingo en Tzafta. Y el libro un poco termina, es como yo, además de mis historias que te estuve contando... ¿Repetí eso, un santuario? Para el apocalipsis. Porque estamos en tiempos de apocalipsis. Apocalipsis en griego quiere decir revelación. No quiere decir fin de nada, quiere decir revelación. Entonces, en estos momentos tan turbulentos, hacer encuentros espontáneos incluso de 90 minutos, donde la gente abra el corazón, abra la cabeza y pueda cantar juntos, reírse, llorar, lo que aparezca, creo que es muy sanador, y eso es lo que vengo a ofrecer, con lecturas, canciones, y después una ronda de preguntas y respuestas para abrir un poco la reflexión, pero después de haber pasado por una experiencia, no antes. Ya que hablaste de canciones y estamos en radio, ya Una cantaste más. Algo, vamos, Dale. Estamos aquí disfrutando de esto que es, usted lo está seguro siguiendo, único.
hombre ya a esta altura hay que decir, 59 años, hago fácil el cálculo porque tiene un año menos que yo, y que condensa todo lo que ya ha contado en una vida muy vivida, muy intensa, que es el legado que recibió de sus abuelos espirituales, sus padres y de la vida misma, donde él decidió también no solo interpretar, sino ser actor de la misma. Vamos a la música. Sí, una cosita sobre el libro, solo para que la gente se Sí. visualice la aventura. Termina en un evento masivo de sanación en la tumba de Abraham. 1 millón de personas con premios Nobel de la Paz, el Papa, jugadores de fútbol internacionales, Maradona, Messi, Ronaldinho, LeBron James, y después en Jerusalén, con un acto masivo donde llega 1 millón de personas de todo el mundo, pueblos originarios del Amazonas. Así, esa es la aventura. Te estoy dando el final, pero bueno. Eso ya viene de lo que estás tratando de que surja. La parte profética. Vamos a la música y seguimos charlando. Reí, reí, leja, reí, reía Talí, que eres espejo pa' mí y soy espejo, espejo para ti. Respétame a mí, respétame a mí y yo te respetaré. Que eres espejo pa' mí y soy espejo, espejo para ti. Acéptame a mí, acéptame a mí y yo te aceptaré. Que eres espejo pa' mí y soy espejo, espejo para ti. Reí, Atalí, reí, Atalí. Que eres espejo pa' mí y soy espejo, espejo para ti. Abrázame a mí, abrázame a mí y yo te abrazaré. Que eres espejo pa' mí y soy espejo, espejo para ti. Reí, reí, leja, reí, reí, Atalí. Qué belleza, qué profundidad, qué sublime, qué se puede agregar. Simple. Y en lo simple está lo verdaderamente profundo, ¿no? Sí. Gaby, estás acompañado acá, ¿eh? Yo quiero por lo menos que aunque sea nos cuentes por quién, porque esto tiene mucho que ver, entiendo, con este libro que vas a presentar. Ya nos vas a contar dónde la gente Sí. te va a poder escuchar, va a poder intercambiar esa vivencia que propones, además de, porque no es solo la música, es mucho más que eso. ¿Con quién estás? Bueno, un nuevo aliado, un nuevo amigo que conocimos en vivo ayer, pero estamos hablando en WhatsApp hace rato, Ajá. y que decidió que sí, que apostó por mi libro en castellano,
Y bueno, creo que Matías Rec de Milena Cacerola, él va a contar un poco porque yo sé muy poco. Bueno, Hola Matías, bienvenido. hola, gracias. Yo soy, bueno, oyente de Radio High, sobre todo los viernes a la tarde-noche, ¿no? El Cuando Kabbalat Shabbat el ese. Kabbalat Shabbat. ¿Quién es la voz de ese Kabbalat Shabbat? Tengo alguna idea. Está grabado hace muchos, muchos años. No es Marshall, ¿no? Sí, claro que sí. Ah, bien. Bueno, a partir de también de chico, de conocerlo, bueno, de 5, 6 años de ir al Gil a ver a Marshall y conmoverme así, impresionarme, porque venía de acompañar a mi abuelo y a mi viejo al Templo Paso. Después, bueno, llegué a Betel y bueno, fue como una revelación, una revolución totalmente ingenua e infantil, ¿no? Marshall aplaudiendo y cantando y vibrando y las palabras que él decía, digamos, desde un lugar me llegó ahí, ¿no? Desde esa infancia. Después, bueno, pasé mis años también en Mahané, en Betel, hice el Bar Mitzvah y desarrollé mi vida en la comunidad y fuera de la comunidad, ya como editor, ya después de haber pasado por la universidad. Y publicó un montón de libros. O sea, este año la editorial Milena Cacerola, que así se llama, cumple 20 años, tiene cerca de 850 títulos. Wow. Cosa que no quiere decir nada porque a veces la cantidad, viste, no hace la calidad. Claro, hay que poder. Pero aquí sí hay calidad, digamos, sí hay cualidad y hay cuestiones. Pero sí, publicamos muchos libros. Se caracteriza por eso, por haber... editado un montón de autores y autoras de distintos géneros, los libros, ¿no? Poesía, narrativa, ensayo. Es una editorial, yo digo, muy chiquita que nadie conoce, pero muy grande a su vez en catálogo y en cuestiones. 850 libros, digo, no son muchas las editoriales que pueden decir esto. Y en Argentina además, digo. Acá en Argentina, con autores mayormente argentinos, de Buenos Aires, pero también editamos muchos autores cordobeses, de otras provincias, autores de otros países, de Francia. Bueno, cordobés acá está. Cordobés acá presente. Exponente. Así que bueno, hace unos años publicamos un libro llamado Hospital Israelita Z, Opa. de Sergio Saposnik. Sergio, sí, claro. Un gran autor, también dramaturgo. ¿Cómo no nos ha enviado ese libro? No. Nosotros somos... Venimos retrasados, porque después de Hospital Israelita Z vino Boulevard Atlántico, que acaba de salir sobre el Hotel Boulevard Atlantic de Mar del Sur y la llegada de los pampistas, etcétera. Wow. Cuestión que con la salida del libro Hospital Israelita Z hicimos una feria también callejera en la esquina del Hospital Israelita, una feria del libro judío, y presentamos ese libro con la presencia también de Dani Goldman, que va a ser el presentador del libro de Gaby el día domingo. Así que bueno, ahí empezamos también a publicar por estas cuestiones de la vida un montón de libros muy ligados a la judería. y así que bueno, tengo el otro día una amiga, la hija de un rabino justamente de Dani, Tali Goldman, sí, claro. Me dijo, esto ya parece una editorial rabínica. Le digo, bueno, falta tu libro, ya que tenemos un libro de un hijo de un rabino, falta el libro de la hija de la rabina, la hija del rabino también. Pero bueno, entre chistes, libros, reflexiones, bueno, se va armando ahí un catálogo, unos vínculos, y este libro para nosotros es muy importante. Y no tengo que decir por qué es muy importante, ¿no? Acabamos de escuchar un montón de cuestiones que nos llegan, nos emocionan y así que bueno, cada libro también es un poco una aventura, una experiencia, donde no es publicar un libro, como dicen en Estados Unidos y acá también, print on demand, sino es justamente acompañar el papel, aprovechar que se derraman se tiran tantos árboles. Bueno, por lo menos hagamos de esa destrucción de la naturaleza algo importante, que es, bueno, presentar, conversar, hacer música. Así que, el bueno, libro tiene música también, hay códigos QR al final. A ver, cuenta. La que canté ahora, por ejemplo, está ahí, sí.
Vos ponés el código QR. Ponés el teléfono, no, tenés ahí el código Sí, QR al final, sí. ponés el teléfono, la cámara y podés escuchar la canción que está en el libro. Qué maravilla. Disculpame, sí. No, hay una cuestión ahí, llamémosle interactiva o interdependiente, que es otra palabra que Gabriel nos trae, y yo pequeñamente, digamos, voy a decir que en Milena Cacerola como editorial le llaman, es una editorial independiente, ¿no? Entonces ahí me sumo a lo interdependiente. Pero en realidad hay un movimiento muy grande de editoriales independientes que por estos años desarrolla la Feria de Editores, que es entre el 7 y el 10 de ahora de agosto, ahí por Chacarita, así que hay como 300, llamémosle editoriales independientes, que nos reunimos ahí a mostrar nuestros libros y ahí demás. voy a estar, si quieren venir también a hablar conmigo personalmente. Pasan cosas. Todos los días a las 5 de la tarde. Pasan cosas en este mundo y en este mundo de la cultura. Ahora encontré los códigos. Mirá qué historia de cuando llegaste a Betel como chiquitito a escuchar las palabras y la pasión del rabino. Los aplausos, ¿no? Marshall Miller, los aplausos dijiste. Y eso, los aplausos tienen que ver con marcar ritmos y mover a las neyamot, ¿no? De la gente. Y ahora publicando el libro de Gaby, con todo esto que traen y con lo que van a hacer. Gaby, dijiste el domingo, porque quiero que la gente se entusiasme. ¿El domingo lo vas a presentar dónde? En Zafta, ¿tenés la dirección? Mira, no vamos a pasar la dirección, pero tenemos queda ahí. por la calle Julián Álvarez. De todas formas, hay un link para anotarse. Es una actividad con inscripción previa, gratuita, pero si entran, llamémosle a las redes de Milena Cacerola, al Instagram o al de Gaby. Después publicamos todos nosotros y lo compartimos. Después publicamos el domingo, va a ser un evento importante porque El primero. va a presentar Dani Goldman y bueno, Gaby va a hacer todo su despliegue ahí del santuario para el Apocalipsis. Wow. Y después, Bueno, no todo, 45 no todo. minutos. Y, En San Telmo bueno, voy a hacer todo. Una parte. A ver, entonces, esto es el domingo, dijiste San Telmo, ¿qué más vas a ir haciendo? En la UBA voy a estar también. El 12, el 12, ¿no? ¿A qué hora te acordás? 12 de agosto en la Facultad de Derecho. También, Wow. porque hay un grupo de Judaísmo y Derechos Humanos, ¿no? Judaísmo y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Ahí también vamos a pasar la información que está ya también circulando por ahí, vamos a precisar los datos, pero están invitados el 12 de agosto. Y previo, yo comentaba que entre el 7 y el 10 de agosto vamos a estar en la Feria de Editores. Sí. Esos 4 días a las 5 de la tarde va a estar Gaby firmando ejemplares del Está libro la Viola también. en la feria. Y no terminamos la gira, llamémosle gira o Sí, santuario, sí. El 14 de agosto acá cerca, en San Telmo, en la calle Chacabuco, y también pasaremos la 900, información. sí. Y después nos vamos a la provincia natal de Gaby, a Córdoba, a presentar el libro en Capilla del Monte, Wow. a las faldas del Uritorco. Así que ahí nos elevamos. Sí. Ni más ni menos, digo, la verdad. Bueno, todo Yo después sigo para Lima. Eso, ya Lima y Cusco. Para presentar el libro, ya tengo 2 eventos allá en Perú. Aburrido nunca. No, bueno, ahora estuve presentando en Canadá, en el Pacific Coast en Estados Unidos, el libro en inglés, pero ahora traduje todo al castellano, así que ahora mi otro sombrero. Wow. Si no vienen a las presentaciones, ¿qué van a hacer? O sea, Eso. digamos, hay un montón de cosas para hacer en Buenos Aires, pero esto que está Esto comentando va a pasar Gaby solo una vez. es impresionante. Sí, Sí, como sí. la vida, cada cosa pasa una vez. Sí, hay que el 14 vivirla. también va a ser completo, porque por ejemplo en la UBA y también en el domingo voy a hacer 45 minutos, después preguntas y respuestas, pero en San Telmo va a ser 75 minutos, que es el tiempo de la ceremonia, ¿no? Y después va a haber también preguntas y respuestas, va a estar la escritora Noemí Frenkel también. Noemí Frenkel el 14 y Ana Wortman ahora este domingo 3 de agosto. Sí, y Lujo. el 14 va a ser a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. 7, sí. Y así que sí, estamos presentando a Hay nuestro bebé. posibilidades para todos. Para Sí, todos. para todos los barrios. Eso, Sí, Y para todos los gustos. En realidad está haciendo ahora, digamos, también la presentación y Claro. la celebración del libro en este momento, En en, la esta radio. radio, así que agradecerlos Desde ya, a ustedes ¿no? de que nos hayan invitado. Y vamos Claro. a poder luego compartir la información para que la gente vaya, Claro. esté, Sí, sí, escuche, sí. comparta.
Sí, porque en vivo siempre es interesante encontrarse, y estos son tiempos que necesitamos santuarios, necesitamos conectarnos entre la gente, demasiado teléfono, demasiado mensaje, la gente no tiene tiempo para encontrarse. Yo me acuerdo cuando yo crecí era más importante ir a tomar un café con un amigo que un mensaje. Ahora no, la gente cuando está tomando un café con un amigo está con el teléfono, pero ese amigo por ahí se muere y el teléfono no se va a morir. Entonces hay una cosa ahí de que se está perdiendo, que es el encuentro, que es lo que yo trato de fomentar en estas cosas, ¿no? Ni más ni menos que el encuentro, que es tan importante y es el sentido mismo de la vida. Pero como ha analizado, miren, ustedes escucharon algunas cosas, es imposible que en el poco tiempo se pueda, ya dijo tanto, en poco, pero tan importante, ya nos ha hecho disfrutar un poco de el arte, de la música, de la ceremonia, que es la música con palabras. Y yo lo escuchaba acá al señor Rec, voy a decir así. Yo pues tengo, no sé, después te voy a preguntar, Nico Rec, ¿es algo tuyo? Es mi primo hermano. Ah, apenas, bueno. Viste, me parecía que había algo, lo conozco bien a tu primo. Digo, esto del encuentro y esto de, bueno, Gaby lo sabe desde la cuna, la palabra que es con la cual justamente dice que Dios, ni más ni menos, crea el mundo y nosotros como de alguna manera creamos con la palabra mundos, para bien y para mal. Abracadabra, Hebra que Dibra es en arameo, para el que no sabe. Hebra que Dibra es la magia de crear con la palabra. Entonces cuando la gente en una época la palabra todavía tenía poder, a veces todavía tiene, pero Tiene muy mucho. poco. No, pero cuando se decía algo, por ejemplo, jirafa, apareció una jirafa. O sea, entonces esa magia de abracadabra, como dicen, que nadie tiene idea, que es arameo, es hebra que dibra. Voy a crear como hablo, ¿no? Las palabras en el judaísmo y en el mundo, es la potencia misma, y cuando se expresa a través de libros, a través de diálogos personales y a través de la música. Nos quedan 2 minutos, Gaby, para ir al panorama de noticias. Ya se va a incorporar desde Miami, debe estar por ahí Dani esperándonos, Dani Salzman, que tiene la continuidad, pero hagamos algo de música, 2 minutos para ir al panorama. ¿Podés? Bueno. ¿Haces algo? Miren, estamos aquí, Gaby Meyer presentando su libro Al borde del verbo, una autobiografía de ficción de aristas proféticas. Soy de Oriente y también de Occidente, soy del norte y también soy del sur, soy piel roja y también amarilla, soy un negro y también soy un blanco, soy mujer y también soy un hombre, soy anciano y también soy un niño. Kibete filati betfila Ikare Deholami. Kibete filati betfila Ikare Deholami. Musulmano, hindú, judío y cristiano, animista, budista, ateo y del Tao, palestino y aborigen hebreo, soy beduino, irlandés, argentino, soy de Atlantis, de Senegal, australiano, de la India, ruso, esquimal y de Francia. Kibete filati betfila Ikare Deholami. Kibete filati betfila Ikare Deholami. Y mi templo será para los pueblos sanar, para todos como vos y yo. Y nuestro templo será para los pueblos curar, para todos como vos y yo.